Después de ver la nomenclatura de los alcanos, ahora nos queda ver las propiedades físicas, ¿de acuerdo? Algo muy sencillo, en realidad acá lo que tenemos que recordar un poco es de dónde nacen las interacciones entre alcanos o qué dicta sus propiedades físicas. Básicamente, muchachos, eso viene dado por una energía potencial que va a depender de los dipolos, o sea, va a ser proporcional los dipolos inducidos de la molécula 1 al dipolo inducido de la molécula 2 entre la sexta potencia de su distancia. Por eso se le llaman fuerzas débiles porque son muy sensibles a la distancia. Realmente si las separamos al doble, ustedes pueden calcular que básicamente disminuye en 2 a la 6 la interacción, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones o las fuerzas de Van der Waals nacen de la ecuación ideal de los gases, donde la presión por volumen es igual a nRT. Esto era para un gas ideal, en donde podíamos predecir la presión, conociendo volumen, conociendo la temperatura y ciertas condiciones. Esta presión, muchachos, en realidad es, en caso ideal, la presión real, o sea, la presión real que tenemos es debido a una disminución en esa presión ideal. Básicamente va a ser igual a la presión ideal menos una constante A n cuadrado entre volumen al cuadrado, que esta es la parte de la presión de la ecuación de Van der Waals. Este término A, que es lo que nos viene a hablar de la disminución que ocurre debido a la interacción entre gases, o sea, la disminución de la presión debido a la interacción entre gases, que es debido a una fuerza intermolecular, es lo que se conoce como el factor de fuerzas intermoleculares en la ecuación de Van der Waals. Básicamente, esta nace de hacer un estudio de la presión en función de el n cuadrado entre el volumen cuadrado, que sería como una medida de la concentración al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso nos da una recta de regresión y la pendiente es igual a la A, que en este caso, bueno, correctamente sería el negativo, ¿de acuerdo? O sea, es una constante negativa, pues hay un decaimiento debido a la interacción que ocurre en los gases. Esa pendiente negativa viene a ser entonces, muchachos, la constante A la constante A que pertenece a la ecuación de Van der Waals. Entonces, todas las fuerzas de Van der Waals son interacciones débiles debido a dipolos inducidos o bien a dipolos, como se pueden ver acá, como enlaces de hidrógeno, un dipolo con dipolo inducido o dipolo inducido con dipolo inducido. Eso es importante, aunque no estamos en un curso de física, tenemos que recordar que básicamente por decirlo así, muchachos, ¿cómo decirles? Claro, la polarizabilidad, eso va a depender de la polarizabilidad de una molécula, en realidad. Vamos a tener un momento dipolar inducido y va a ser igual a la polaridad de la molécula por el campo eléctrico que se aplique, ¿de acuerdo? Entonces, esta polarizabilidad de la molécula nos viene a decir qué tan fácil es distorsionar esa nube electrónica. Eso es un término de polarizabilidad. Al aumentar la polarizabilidad de una molécula, aumenta, muchachos, eso aumenta con su masa molar, que se da en gramos por mol, y también, obviamente, se va a dar un aumento de la polarizabilidad al aumentar el área superficial, el área de contacto, ¿de acuerdo? Superficial. En este caso vamos a tener entonces un aumento en todas esas interacciones. Al aumentar esto, sin duda, muchachos, aumentan las fuerzas intermoleculares. ¿De qué tipo? De Van der Waals, ¿ok? Entonces, muchas de las propiedades que vamos a ver para los alcanos se ven reflejadas en eso. Observen, por ejemplo, chicos, que al aumentar la masa molar desde metano hasta octano, de 1 a 8 carbonos, aumenta claramente su punto de ebullición, desde menos 164 hasta 126, ¿de acuerdo? Igual para los ciclos, desde ciclo de 3, que es el ciclo más pequeño, hasta un ciclo de 8, tenemos puntos de ebullición desde menos 33 hasta 148, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa importante que yo les decía con el área superficial y con la polarizabilidad es analizar ciertas familias, por ejemplo. Acá tenemos este compuesto como el pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. Observen que en este caso vamos a tener un aumento importante en los puntos de ebullición. Si ustedes observan el pentano, si lo dibujamos en líneas, básicamente vamos a tener un compuesto de este estilo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, que podemos acomodar en este mismo espacio que estamos dibujando acá. Si tenemos ya una ramificación, jóvenes, como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, vean que ya me queda más difícil poder dibujar dos acá. De hecho, tengo que acomodarlo de manera distinta. Si por el contrario, imagínense, si ahora tengo esta otra molécula, ni siquiera en este espacio me alcanza bien para poder dibujar la interacción entre ellas. Entonces, esta interacción o esta área superficial de contacto que estoy pintando en celeste es mucho mayor para los lineales que para los ramificados, y acá mucho menos, ¿de acuerdo? Acá todavía tiene un poco más de área de contacto,
pero esta área de contacto tiene una influencia. ¿Por qué? Ya lo vimos. Al aumentar el área superficial, aumenta la polarizabilidad también y en realidad aumenta las fuerzas de Van der Waals, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el punto de ebullición acá es mucho más alto de 36 y la que tiene menos contacto de 9, ¿de acuerdo? Existen otras cosas interesantes en los alcanos, por ejemplo, chicos, comparen el hexano, su punto de ebullición, con el ciclohexano, que es de 81. Siempre, usualmente son más altos los ciclos. Observen el pentano, 36, y el ciclopentano de 49. Entonces encontramos que usualmente los ciclos tienen un mayor área superficial, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver mucho con el tipo de arreglo que puedan tener y lo acabamos de ver, ¿de acuerdo? En el caso del hexano, por ejemplo, podemos dibujar el hexano de la siguiente manera, pero también podemos dibujar el hexano de la siguiente manera. Podemos dibujarlo también así, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, tenemos muchas formas de dibujarlo. Si dibujamos un ciclohexano, a pesar de que no hemos visto la forma tridimensional, básicamente de manera bidimensional podemos representarlo solo de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces el contacto que van a tener los diferentes ciclohexanos, por ejemplo, que venga con otro por acá, va a interaccionar con otro ciclohexano, va a haber otro por acá que pueda seguir interaccionando, tienen una forma más fija, ¿de acuerdo? Mientras que el hexano tiene muchos diferentes microestados que podemos llamar W. Eso se relaciona con la ecuación de entropía de Boltzmann, que tenía que ver con una constante de Boltzmann por el logaritmo natural de su constante de los microarreglos, ¿de acuerdo? Constante y microarreglos. Recuerden que entropía era una idea de asociación molecular, de interacciones, no de interacciones, sino de arreglos moleculares. Los sistemas tienden a ser entrópicos, muchachos, pero bueno, en este caso, la entropía, entre menor entropía, mayor punto de ebullición. Vean que los ciclos son menos entrópicos que las cadenas lineales. Eso aumenta el área de contacto que puedan haber, a pesar de que ya vimos antes de que los lineales se compactan mucho mejor que ramificados, se compactan menos que un ciclo, porque los ciclos son más rígidos. Entonces los ciclos se compactan mejor y de ahí que tienen puntos de ebullición más altos que los normales. Eso ocurre igual, es lo que yo les comentaba. Siempre piensen como que ustedes andan ahí con su pareja feliz, agarrados de la mano, ¿de acuerdo? Y pues piensen que forman una cadena lineal. Igualmente tienen solamente este grado de, por decirlo así, pierden ese grado de libertad porque andan de la mano, pero igual pueden volver a ver para otro lado, a otros muchachos, una muchacha guapa, no sé, etcétera, tienen más libertad. Por el contrario, piensen que si ustedes están en una posición en la cual están agarrados de la mano, que es como el caso de un ciclo, pierden mucha libertad, casi que están viéndose frente a frente y ahí se pierde muchísimo los grados de libertad y se pierde la entropía. Esto es un sistema menos entrópico, esto es un sistema más entrópico y si todavía se separan, pues aún mejor, ¿verdad? Porque es mucho más entrópico desde el punto de vista de entropía, ¿de acuerdo? Pues los sistemas químicos son iguales, en este caso se aplica al punto de ebullición, entre más libertad tengan, menor punto de ebullición, ¿de acuerdo? Entre más compactación tenga, mayor punto de ebullición vamos a encontrar, ¿ok? Eso es básicamente lo que quería hablarles de esta parte de enlaces de hidrógeno. Esto lo verán igualmente mucho en el laboratorio. Otra de las cosas importantes tiene que ver con las propiedades químicas de los alcanos. Básicamente esas propiedades químicas de los alcanos, mucho lo que vamos a hablar va a ser de, que no sé qué tenía, era algo de las moléculas, en fin. Acá, una de las cosas importantes que vamos a ver son las reacciones que sufren esos alcanos, ¿de acuerdo? Los alcanos sufren pocas reacciones en realidad, como vemos y sabemos de antiguamente, aunque ahora están de moda todos los que son motores eléctricos, pero la combustión ha llegado a ser súper importante. De hecho, esta es la fórmula general para una combustión de un alcano saturado, ¿de acuerdo? Sin insaturaciones. Recuerden que la fórmula general para un cicloalcano ya cambian. Los cicloalcanos serían CnH2n, ¿de acuerdo? Y podrían ustedes buscar una ecuación general. En este caso, acá está la ecuación general para los alcanos. Los calores de combustión, jóvenes, nos ayudan muchísimo para saber la estabilidad de las moléculas. Por ejemplo, si yo hago una gráfica de energía, pensemos en este momento, si tenemos una gráfica de energía, ¿qué yo puedo sacar de esta gráfica de energía? Entonces yo puedo obtener muchísimas ideas, ¿de acuerdo? De ahí y ver estabilidad molecular. Por ejemplo, piensen que esto es una reacción que el producto que nos da, jóvenes, va a ser uno solo. Ese producto va a ser CO2 y agua, por ende siempre vamos a estar acá, CO2 más agua. Vamos a llegar a unos productos en un diagrama de energía, de forma tal que siempre vamos a estar acá. Si tenemos alguna diferencia, chicos, se va a deber a los reactivos. O sea, puedo tener un reactivo 1 por acá
y puedo tener un reactivo 2 más bajo en energía. Recuerden que siempre, muchachos, un principio básico de la termodinámica es que al aumentar la energía vamos a disminuir la estabilidad molecular. Que las moléculas, así como nosotros, buscan estar menos energéticas, bueno, depende de la persona, pero por lo general vamos a buscar estar menos energéticos para tener más estabilidad. O sea que al disminuir la energía, aumentamos la estabilidad. Y eso es un principio que usamos en química para analizar conformaciones, para analizar muchas cosas que veremos más adelante. ¿Okay? Acá energía. Y acá podemos observar qué puede ocurrir. Si el reactivo 2, que está más abajo en energía y es más estable, se combustiona y llega a esta energía, muchachos, observen que la diferencia energética que vamos a tener corresponde a este delta G. ¿Okay? Delta G de reacción. ¿Okay? Por el contrario, si combustionamos una molécula más inestable, muchachos, como el azul, porque está más arriba en energía, vamos a obtener este otro delta G. Evidentemente, el delta G2 es mayor que el delta G1. Entonces, de conclusión, podemos obtener, muchachos, que entre mayor energía se libere en una reacción de combustión, menos estable va a ser la sustancia. De esta manera, ¿qué podemos observar? Tenemos acá el octano lineal, lo tenemos acá con una ramificación, lo tenemos acá con 2 ramificaciones y acá con 4 ramificaciones. Observen sus valores de energía. En kilocalorías, como gusten, 1307, 1306, 1304, 1303. Tenemos cambios muy sutiles, pero a final de cuentas cambios. Esto implica, muchachos, que entre más ramificación, más estable es el alcano, cuando tienen la misma fórmula molecular. Todos estos son isómeros constitucionales de esqueleto, porque tienen diferente conectividad y son de los alcanos. Eso se llaman configuraciones, isómeros configuracionales de esqueleto, ¿de acuerdo? Disculpen, se los volví a decir mal, muchachos. Cuando teníamos los isómeros, recuerden que tienen la misma conectividad, sí o no. En este caso, la respuesta es que no tienen la misma conectividad, por ende se le llaman isómeros de constitución, ¿de acuerdo? Esos isómeros de constitución son de esqueleto para alcanos, cuando difieren en su esqueleto o en su ramificación, ¿ok? Entonces disculpen la configuración. Configuración significa misma conectividad, diferente tridimensionalidad. Esos son de constitución, ¿de acuerdo? Que tienen diferente conectividad. Estos son de fórmula H8, H, 8 por 2, 16, más 2, 18, H18. Todos tienen la misma fórmula, pero todos liberan diferente calor. Recuerden, con base en el diagrama que está acá, a su derecha, entre menos energía liberen, más estable. Por ende, este es el más estable y acá el lineal es el menos estable porque es el que libera más energía. Sería un equivalente aquí de lo que llamamos el reactivo 1 y este sería un equivalente acá de lo que llamamos, perdón, reactivo 1 en color negro mejor para no confundirlos, color azul, y reactivo 2 en color rojo, de acuerdo, que está más bajo en energía. Entonces la ramificación nos puede dar más estabilidad, a pesar de que nos da menor punto de ebullición, como vimos acá, de acuerdo, pero nada tiene que ver una cosa con otra. Ramificación, menos punto de ebullición. Ramificación, más estabilidad. Son temas diferentes, ¿de acuerdo? Eso es dentro de las propiedades químicas. Otra cosa importante, muchachos, que tenemos que saber reconocer de los compuestos orgánicos es su estado de oxidación, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. En realidad esto se ve muchas veces en la química general. ¿Ok? Los que no, pues nada más es recordar diferentes cosas que usamos. Por ejemplo, los hidrógenos. Los hidrógenos en compuestos de carbono, al ser menos electronegativos, siempre van a tener un estado de oxidación de +1. Los oxígenos vamos a tener un estado de oxidación de -2. La combinación, el OH, -2 más -1, pues -1. ¿De acuerdo? Van a ser los dos estados de oxidación. Recordar que nada tiene que ver estado de oxidación con carga formal y carga parcial. Carga parcial sale a partir de la electronegatividad, muchachos. Carga formal sale a partir de contar electrones de valencia y el caso de los números de oxidación, hacemos una sumatoria, el compuesto tiene que dar 0. ¿A qué me refiero? Observen el metano. Si dibujamos el metano, tenemos que reconocer cuál es el estado de oxidación de cada uno de los hidrógenos para poder determinar el del carbono. Cada hidrógeno acá es +1, con lo que vimos acá es +1, +1, +1 y +1. Entonces tenemos +4. ¿Cuánto tiene que ser por fuerza entonces el del carbono? -4, como está acá, ¿de acuerdo? ¿Cómo sacamos los números de oxidación? La molécula total es neutra, por eso tiene que sumar 0 los estados de oxidación, así como sumábamos también en carga formal. Lo que pasa es que la carga formal se saca a partir de los electrones de valencia, ¿de acuerdo? Por otro lado, podemos calcular ahora el ácido, por ejemplo, el ácido fórmico. ¿Cómo hacemos el ácido fórmico? Vamos a analizar esta sustancia. Si tenemos ácido fórmico, tenemos hidrógeno enlazado a este carbono con doble enlace oxígeno, con doble enlace simple OH.
¿Cuánto sería el estado de oxidación del oxígeno? Menos 2. ¿Cuánto sería del hidrógeno? Más 1. ¿Cuánto sería del OH? Menos 1. ¿Cuánto nos da esta sumatoria, chicos? Más 1 y menos 1 se nos van. Nos queda menos 2, por ende el carbono para cerrar tiene que ser más 2. Y es lo que observamos acá, ¿de acuerdo? Entonces pueden practicar con cualquiera de estas moléculas usando esta misma estrategia para que vean cómo les va a cerrar todos los números, ¿de acuerdo? Para terminar, otra cosa que no es menos trivial que lo de arriba, pero es reconocer siempre que si tenemos la misma cantidad de carbonos, o sea, si tenemos una igual cantidad de carbonos, al aumentar la cantidad de hidrógenos, aumenta la reducción. Recuerden que reducción significa ganar electrones o tener muchos hidrógenos en la clase de compuestos orgánicos. De esta manera, la oxidación de los compuestos orgánicos va en este orden, así como lo ven acá, estado de oxidación creciente. ¿Por qué? Porque el acetileno tiene tan solo 2 enlaces hidrógenos, el etileno 4, mientras que el etano 6. Entonces, dicho de otra manera, hacia dónde aumenta la reducción en los compuestos orgánicos, aumenta en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces eso sería, muchachos, por esta primera parte, y la segunda parte pues lo veremos con el tema de conformaciones que tiene que ver con la estabilidad, ¿de acuerdo? Quedamos entonces